líquen plano es una patología inflamatoria tanto de la piel y de las mucosas también, ¿ya? Su causa es desconocida, tiene una patogenia inmunitaria, inmunológica, y se caracteriza porque presenta unas pápulas, de ahí su nombre de líquen, ¿ok? Tiene una, y en su presentación son unas pápulas de superficie aplanada, medias poligonales, medias brillantes y que tienen unas estrías, como vamos a ver. La distribución es mundial, la prevalencia es desconocida, más frecuente en mujeres en las edades de 30 a 60 años. ¿Okay? Entonces la patología es incierta, pero se ha asociado a medicamentos, infecciones virales, en personas que han recibido injertos, a ciertos tumores, ¿ok? Que sean las posibles causas de su presentación. Miren, otra vez, idiopático, o sea, no sabemos, ¿no? Etiología de líquen plano, idiopático, ¿ok? Epa. Asociado a fármacos. Hay fármacos que pueden presentar, que pueden hacer que se presente este tipo de entidad. Dentro de ellos, miren, y son fármacos de uso común, como los antihipertensivos, algunos antiinfecciosos, los AINES, los antimaláricos, los psicofármacos, los neurolépticos, hipoglucemiantes, antimitóticos, metales pesados, sales de oro. ¿Ok? Y hay enfermedades, sobre todo las de causa inmune, como la colitis ulcerosa, la alopecia areata, el vitiligo, el lupus, la miastenia y otros que están relacionados a la presentación del líquen plano. Y también algunos están asociados a neoplasia. ¿Ok? Entonces, líquen plano, la causa no se sabe, pero está relacionado a fármacos y algunas infecciones virales sobre todo, y algunas enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Esta es la presentación típica, la clásica. Es una pápula o que forman placas porque juntas se agrupan de superficie aplanada, media de un color medio eritemato violáceo, poligonal, de forma poligonal, de milímetros porque son pequeñas, pero aquí se han agrupado, y que tienen en la parte más superficial unas estrías blanquecinas que llevan un nombre especial que se llama las estrías de Winkler. ¿Okay? Se pueden encontrar aislados o en placas. Aquí han formado una placa. Y tienen una característica, el líquen plano tiene mucho prurito, son muy pruriginosas. ¿Okay? El líquen plano es muy pruriginoso. Esa es su característica más importante. Y miren, el fenómeno de Koebe. Quiere decir, donde yo me lastimo la piel, ahí puede presentarse. ¿Ok? Entonces, el líquen plano son placas poligonales aplanadas con una superficie tanto brillante, que son las estrías de Winkler, se pueden agrupar y tienen la característica de ser pruriginosos, o sea, tienen bastante prurito. Miren, estas son las pápulas, tanto eritemato-violáceas, tienen su descamación, simétrico. Miren, y aquí se ve el fenómeno de Koebe. Miren, aquí se ha lastimado y ahí ha salido las lesiones. Ese es el fenómeno de Koebe. También pasa en psoriasis y en vitiligo. Y hay tipos de líquen plano, ¿ok? Hay tipos. Eso es solo para que lo conozcan, pero el que ustedes deben mentalizar es el clásico, el típico líquen plano, el que acabamos de ver, ¿ok? Superficies extensoras de extremidades, como es poligonal, de borde definido con las estrellas de Winkler. Miren, ese es el clásico, el que me interesa, pero también hay anulares, miren, como si fueran anillos que parecen unas tiñas. Hay hipertróficos, similar, pero engrosado, como si fueran unos callos. Hay atróficos, hay ulcerados, hay ampollares y hay pigmentados, mira, como pequeñas papulitas. Generalmente son simétricos, pero también generalmente son simétricos, pero pueden ser también de distribución unilateral. ¿Okay? Hay líquen planos inversos, ¿okay? Que dan en las axilas, en las zonas de flexura.
Hay lineal, hay folicular, miren, a nivel de cuero cabelludo. Folicular porque está a nivel de cuero cabelludo. Hay un líquen plano que es mucoso. ¿Va a pasar lista? No te preocupes, doctor, yo les conozco, ya sé quiénes son. Ya les conocen. Miren que chat. Ya les estoy chequeando y les estoy poniendo presente. Gracias, doctor. Ya, entonces hay un líquen plano que afecta a las mucosas, es algo reticular, medio blanco, ¿ok? Y hay un líquen plano que afecta a las uñas, ¿ok? Eso también es frecuente de ver. Por eso no toda onicodistrophia, a ver, presten atención, ya la que les conoce, ya les va a poner su presentación, ¿ya? Entonces, no toda onicodistrofia es hongos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces el médico general, todo lo que está de hongos, a ciegas, y no es así, ¿ya? Entonces hay que pensar, tengo que pensar que puede ser una psoriasis, ahora puedo pensar que es un líquen plano. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de las uñas? La uña se vuelve muy delgadita, como si fuera un papel que se haya arrugado y se haya pegado al lecho ungueal, ¿ok? Y forma como una especie de una crestita en el medio que se llama terigio, ¿ya? Esa es una alteración ungueal por líquen plano. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene estas lesiones típicas que hemos descrito al inicio, poligonal, revisen en la mucosa, también puede tener, y revisen las uñas. ¿Puede haber solo en la mucosa uñas? Sí, también, ¿ya? En este tipo el diagnóstico es clínico, pero hay que hacer una biopsia, ¿ya? Hay que hacer una biopsia. Y el tratamiento es usar corticoides. En casos graves se usan corticoides orales y esta patología se resuelve. Puede durar 1 o 2 años y se autolimita y desaparece. Y vamos al prurigo crónico, que es lo que me interesa, y la urticaria, que son dos patologías que me interesan mucho. ¿Por qué? Porque el prurigo crónico severo es una patología, no es una patología rara, se ve con cierta frecuencia y hay que entender. Prurigo crónico, ¿ya? El prurigo crónico es una enfermedad que tiene una característica, al igual que el líquen plano, hay mucho prurito y hay lesiones que se presentan hipertróficos secundarios al rascado. O sea, el prurigo se puede considerar, vamos a decirlo así, una parte como un síndrome. ¿Por qué? Porque hay unas lesiones hipertróficas a nivel del cuerpo que pican mucho, pero algo inició eso. ¿Qué habrá sido? Puede ser múltiples causas. Algo inició y se mantiene como un círculo vicioso. Como un círculo vicioso, y eso hace que este prurigo crónico sea difícil de tratar. ¿Okay? La intensidad del prurito y dolor son superiores a los pacientes con psoriasis y dermatitis atópica. Esto es muy molestoso. El prurigo es una patología que realmente altera la vida del paciente. ¿Okay? Muchos pacientes van a tener problemas del estado emocional, depresión, ¿okay? Y también tiene un costo económico porque los pacientes no pueden trabajar bien, están ansiosos, faltan al trabajo. Es un problema realmente este tipo de prurigo crónico, ¿okay? Es una enfermedad no muy frecuente, pero se ve en personas adultas. Generalmente es más prevalente en la raza negra y en ambos sexos por igual. ¿Cómo se inicia? Se inicia con prurito de múltiples causas a nivel de la piel. Hay un rascado y va a haber una inflamación. ¿Ok? Adelante, en la diapositiva de adelante les voy a explicar más detallado la fisiopatología, pero lo que sí es importante que tengan en cuenta es que algo inicia el prurito y eso va a mantener como un círculo vicioso. ¿Ok? Puede ser el que inicie el prurito, puede ser de origen dermatológico. Puede ser que yo tengo una psoriasis y me pica, me rasco continuamente y voy a generar lesiones del prurigo. Puede ser que tenga una dermatitis atópica, me rasco continuamente y hago prurigo. Puede ser que yo tenga una insuficiencia renal, puede ser que yo tenga una insuficiencia hepática, ¿no? Me pica el cuerpo y yo voy a generar estas lesiones del prurigo.
O puede ser que yo sea muy ansiosa y que esté somatizando, qué sé yo, y empiece a rascar mi cuerpo y haga lesiones de prurigo. Puede ser que no sepa la causa. Entonces, algo genera el prurito y se mantiene en el tiempo. Este es el prurigo crónico, ¿ya? Entonces, miren, al inicio, ¿quién es el que produce el prurito? El mastocito tiene unos gránulos, ¿no? Que van a secretar histamina, ¿ok? Esta histamina está al inicio, al activar el mastocito por muchas causas que acabo de mencionar, este mastocito libera histamina, ¿ok? Esta liberación de histamina va a generar, pues, que directamente se produzca el prurito. O también esta liberación va a generar que se active algunos eosinófilos también. Estos van a liberar una sustancia que es el factor de crecimiento neuronal, que va a estimular las terminaciones nerviosas de las neuronas más distales, y estas van a hipertrofiarse y van a liberar ciertos neuropéptidos que van a generar que haya una proliferación de queratinocitos. Por eso, a nivel dermatológico, nosotros vamos a ver lesiones papulares hiperqueratócitas localizadas en ese área. ¿Ok? También estas terminaciones nerviosas van a liberar sustancia P, que van a estimular todavía más al mastocito para que siga liberando la histamina. Entonces se va a hacer un círculo vicioso. Entonces ya no necesito el estímulo inicial, solo se va a mantener. ¿Ok? Entonces algo desencadenó. No sé, tuvo una escabiosis, tuvo una dermatitis de contacto, y eso generó que yo iniciar este ciclo y se va a perpetuar de forma continua. ¿Ok? Entonces, el prurigo crónico, las lesiones son pruriginosas, caracterizadas. A ver, presten atención, ¿está bien? Vamos a terminar un poco antes porque su cuerpo estará acá, pero su mente no. ¿Ya? Entonces, presten atención, ¿ya? Entonces, las lesiones pruriginosas de este tipo de patologías son pápulas, nódulos hipertróficos con cierta descamación, ¿ok? Hiperpigmentados, son generalizados, pero generalmente les encanta más las zonas de los miembros, ¿ok? Y se puede clasificar, hay varios tipos, siempre toda patología tiene varios tipos de presentaciones, ¿ya? Miren, este es el prurigo crónico, ¿ven? Es una lesión papular, algunas hasta nodulares. Mira, aquí están erosionadas y tienen como una costra central con una ligera descamación. Ese es el prurigo crónico. Miren, distribución a nivel de miembros inferiores. Entonces es un problema que el paciente ahí tiene inclusive algunas escoriaciones, huellas de rascado y algunas zonas donde se ha liquenificado, se ha engrosado, ya mira, acá se ha engrosado, se ha cambiado de coloración inclusive. ¿Okay? Ese es el prurigo crónico. ¿Cuáles son los criterios para yo decir que es un prurigo? Primero, que tiene que tener un prurito constante, mayor de 6 semanas, que tiene que tener una historia o signos de rascado, que son las escoriaciones, y las localizaciones tienen que ser generalizadas. Además, distribución simétrica, ¿ok? Síntomas, el prurito tiene que estar precediendo al desarrollo de las lesiones cutáneas. ¿Qué más? Va a alterar su vida del paciente, todo su comportamiento lo va a alterar, va a perder el sueño, no va a ir al trabajo porque el prurito es muy intenso, le va a producir problemas emocionales, ¿ok? Entonces este prurigo va a alterar la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, si todavía está la causa que generó, tiene que quitarse. Si tiene una dermatitis atópica, psoriásica, lo que sea, una escabiosis, hay que tratarlo. Y hay que tratar la patología de base, el que inició. Sin embargo, ya que estas lesiones se han perpetuado, es posible que a pesar de que yo trate la patología inicial, va a persistir. ¿Ok? Entonces tengo que tratar las lesiones pruriginosas, que es difícil de tratar, que esta patología es muy difícil de tratar. Entonces, ¿qué causas dermatológicas? Lo que le dije, ¿no? La dermatitis atópica, sarna, micosis,
sistémicas, insuficiencias, todo lo que pueda generar prurito en una persona predispuesta puede generar este prurigo crónico. ¿Cuál es el tratamiento? Tópicos, cremas hidratantes, humectantes, corticoides, tacrolimus, inmunomoduladores, se da terapia sistémica, fototerapia, antihistamínicos para calmar el prurito, antidepresivos inclusive, se puede usar el metotrexate, la ciclosporina, pero en realidad este tipo de tratamiento es muy difícil de manejar. Pero lo importante es entender al paciente. Muchas veces también hay muchas veces tenemos a decir al paciente que es de causas, lo que no sabemos, sí, seguro es por su ansiedad. Eso se repite, ¿ya? Muchas veces no tomamos en cuenta lo que el paciente nos dice, los médicos, y es por su ansiedad, y lo dejamos ahí, ¿no? Aún sea la causa esa, tiene que tratarse el paciente. Este es manejo dermatológico, pero es una patología que sí la pueden ver. Y esta es la que me interesa, de ahí van a venir los exámenes. ¿Ya? Urticaria. Urticaria es la patología de esta exposición, la que tienen que saber sí o sí. ¿Por qué? Porque urticaria es frecuente, se ven en las emergencias. Cuando ustedes roten en su emergencia en medicina interna, 3 meses, cuando estén internos, pues van a ver bastante urticaria. Es una patología muy frecuente y muy maltratada y muy mal dirigida también al paciente. ¿Okay? Entonces por eso hay que entender la urticaria. Es muy complejo este tema, demasiado diría yo, pero vamos a presentar. La urticaria es una inflamación de la piel, ¿okay? Y de las mucosas también, ¿okay? Por la aparición súbita. Quiere decir súbito es que yo no tengo nada y pasa un momento y tengo las lesiones. Así, de pronto aparecen, así. En segundos aparecen y pueden durar horas o de repente minutos en desaparecer. Es súbito. De ronchas, que son unas placas edematosas, rojizas, que desaparecen también, pero que tienen prurito. Y cuando afectan las mucosas se llama angioedema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Puedo tener las ronchas en mi cuerpo, se llaman ronchas estas lesiones, o abones o ronchas, de aparición súbita, de un momento a otro. Yo no tenía nada y me miro y tengo las lesiones. Esa forma de presentación no es patognomónica, pero es muy clásica de las urticarias, abones o ronchas. Y también cuando afectan las mucosas se llama angioedema. ¿Okay? ¿No han visto gente que se come mariscos y se le hincha el ojo y la boca? Ese es un angioedema. Una cosa es anafilaxia, que es diferente, que también tiene ronchas y esto, pero tiene un compromiso a nivel de vías respiratorias superiores, ¿okay? Pero este no, esto no va a comprometer la vida, pero sí se hincha el labio, los ojos se pueden edematizar. Eso se llama angioedema, ¿okay? Entonces, las ronchas, las lesiones son placas, eritémato, edematosas, tienen prurito de múltiples tamaños, pueden ser pequeñitos o lesiones grandes también, pueden ser policíclicas, ¿qué quiere decir? Circulares, como anillos también pueden presentarse, y esta es su definición clásica, tiene que durar menos de 24 horas, la mayoría de veces, solo algunas duran más que eso y siguen siendo urticarias, ¿ya? Pero eso no es de interés ahorita. El concepto es que las ronchas, los abones duran menos de 24 horas. Si duran más de ese tiempo, no es urticaria. ¿Y por qué se ve? Porque hay una vasodilatación de la dermis superficial, un edema y una activación sensorial que produce justamente el prurito. Entonces, el angioedema, ¿qué es? Es el edema en áreas donde hay mucho tejido laxo, mira el rostro, ¿ven? Sus párpados, la región de las mejillas y en los labios, ¿ok? Mire, las ronchas del 40 al 50% de los casos se acompañan de angioedema y también se puede presentar solo angioedema. O sea, las ronchas pueden venir solitas, con angioedema o solo angioedema. Sigue siendo urticaria. ¿Cuáles ahí
el problema. Ahí está la figura. ¿Ya? Miren. Nosotros tenemos los mastocitos, ¿verdad? Estas células que tienen la histamina. Miren, acá hay receptores inhibidores y receptores activadores. Estos mastocitos tienen una inmunoglobulina en su superficie. ¿Cuál es? La E. ¿Okay? Y hay algo, puede ser un gatillante externo, puede ser inmunológico interno, algo que vamos a decir que estimula el mastocito. Aquí la célula estrella o que produce todo esto, todos los síntomas o las manifestaciones de la urticaria es el mastocito. Algo activa el mastocito. El mastocito se degranula, libera su histamina, ¿ok? Libera su histamina y directamente la histamina va a actuar en los receptores H1 de las células endoteliales. Directamente actúa. ¿Y qué produce este receptor? Produce vasodilatación. Por eso se pone rojo, por eso se inflama. ¿Ok? Produce vasodilatación. Pero no solo eso, esta histamina también va a activar un factor tisular que activa. ¿A quién? ¿Qué es esto? La cascada de coagulación. Por vía extrínseca lo activa también. Lo activa, ¿ok? Se va a formar dímero D, se va a formar complemento C3, C4 y estos a su vez lo que van a producir van a también de alguna forma van a estimular más todavía el mastocito. También las sustancias de degranulación del mastocito van a activar a los eosinófilos, a los neutrófilos eosinófilo, neutrófilo y basófilos, ¿ok? Y toda esta cascada se va a manifestar, ¿ok? Y va a actuar, por ejemplo, a nivel de la degranulación, hay algunos tipos de sustancias que van a producir directamente el prurito o van a producir otras sustancias que van a estimular a nivel de las terminaciones nerviosas ese síntoma, ¿ok? Pueden haber factores internos que activen el IgE, pueden haber autoanticuerpos que activen el IgE y también pueden haber factores gatillantes. Bien. La urticaria lo vamos a dividir en dos grupos grandes. Hay una urticaria aguda, que es el que mayor porcentaje abarca. Dura menos de 6 semanas. Esa es la separación. Menos de 6, agudo. Más de 6, crónico. Cuando es menos de 6 semanas, que es la más frecuente, ¿okay? Generalmente son factores externos. ¿Okay? Puede ser un medicamento, puede ser alguna infección, puede ser alguna sustancia, puede ser algún alimento que yo he ingerido. Algo hizo que se activara el mastocito y toda esa fisiopatogenia se va a producir, ¿ya? Entonces, la urticaria aguda es más frecuente en atópicos, o sea, los que tienen asma, los que tienen rinitis, dermatitis alérgicas, tienen más posibilidades de reaccionar a un medicamento, a un alimento y van a ser urticarias agudas. Las infecciones virales también, los AINES, ¿okay? Los antibióticos, los beta-lactámicos como las penicilinas están relacionados, ¿okay? Los alimentos más probables en la infancia y menos en la adultez. En la adultez más frecuente medicamentos. También están asociados a picaduras de insectos, sustancias de contacto, transfusiones, vacunas. Duran menos de 6 semanas, la mayoría se resuelve. Pero miren cuánto tiempo dura. 6 semanas, que es un mes y medio. Entonces, cuando ustedes ven un paciente en emergencia que viene con su urticaria, ¿qué es lo que hacen? O en la posta o donde sea que lo ven, le dan su dexametasona, que podría darse, que no hay el problema. Le ponen clorfenamina y dexametasona, ya. Y de ahí le dicen al paciente, ya está. Como bajan las lesiones y el paciente se va y al día siguiente vuelve a la emergencia.
Y vuelve molesto con la mamá, si el niño o el adulto, vuelve molesto porque no le solucionó el problema. Yo he venido ayer y me han puesto y mire, yo sigo teniendo las lesiones. No puedo trabajar, no puedo hacer eso. Otra vez le pone dexametasona y clofenamina. Y otra vez se va y otra vez regresa. Y más molesto aún, congestionando la emergencia que ya de por sí está saturada. Las emergencias de todos los hospitales nacionales están saturadas. Cuando ustedes vayan se van a dar cuenta. Tal vez las clínicas, el de salud también está saturado. ¿Ya? Nuestro sistema de salud prácticamente ha colapsado porque en tantos años no se han creado nuevas instituciones grandes. Siguen siendo casi las mismas, uno que otro hospital, pero el resto sigue siendo con la misma infraestructura para más cantidad de población. Cada vez en Lima, ahora somos 10 creo, 11 millones. 11. De lo que éramos 8, hemos ido creciendo. Y toda esa gente, pues, poco se atienden en las clínicas privadas, ¿no? Entonces, las urticarias agudas duran 6 semanas. Por lo tanto, ¿qué cosa deben hacer? Está bien que le pongan su dexa y su clofenamina, pero deben darle antihistamínico para que se siga tratando. O sea, deben darle o loratadina, o loratadina, o clofenamina, pero deben darle para que se trate siquiera 2, 3, 4 semanas hasta que llegue al dermatólogo. No pueden dejar, y decirle al paciente que eso va a bajar progresivamente, que no va a ser que yo le ponga la ampolla y que mañana ya no vaya a tener, sino va a ir bajando de forma progresiva. Eso es lo más importante de esta clase. Si ustedes le dicen eso al paciente, mire, va a bajar, pero no se preocupe, va a bajar. Ya si tienes edema, bueno, vuelves, ¿no? En los labios, para que te vas a asustar. Pero si tienes esas lesiones, no te vas a morir. Te va a ir bajando con los antihistamínicos. Eso es lo más importante de esta clase. Porque después, ¿qué hacen en la emergencia? Hacen lo que yo les he dicho. Y el paciente vuelve y satura la emergencia. Y no es uno nomás, son varios, porque hay mucho urticaria. Y en pediatría sucede lo mismo. ¿Ya? Entonces, una urticaria aguda, miren, no dura menos de 6 semanas. Pero miren, ¿cuántas semanas? Es 1 mes y medio. No dura días. ¿Okay? Y la urticaria crónica obviamente dura más de 6 semanas. Es más frecuente en mujeres de 20 a 40. Y la urticaria crónica ahí se divide en 2 grupos. Una urticaria crónica espontánea, que no se sabe la causa, y una urticaria crónica inducida, que tiene una causa ya reconocida. ¿Ok? Y dura más de 6 semanas, puede durar meses, puede durar años inclusive. Estos pacientes tienen antecedentes. Tú les preguntas, ¿tú antes has tenido urticaria? Sí, yo he tenido de niño, la urticaria me da por tal cosa. Ellos ya saben. En cambio el otro, no, yo nunca he tenido. Yo comí algo y me salieron las ronchas. Yo tomé algo y me salieron las ronchas. ¿Ok? La urticaria crónica inducible, hay un estímulo que ocasiona. ¿Ya? Un estímulo. ¿Cuál es ese estímulo? Miren. Seguro han visto, ¿no? Ese típico, las ronchas que cuando ustedes como dibujan o escriben y se pone rojito, eso es el dermografismo. Eso es un tipo de urticaria física, o sea, inducible. Yo puedo agarrar mi lápiz y puedo escribir y se va a poner rojo. ¿Ok? Ese es el dermografismo. Ahí por presión, yo tengo urticaria, estoy sentada, más rato tengo ronchas toda la zona del centro. Urticaria por frío. Hay urticaria por frío, ¿pueden creerlo? Hay gente que se come un helado y se enroncha. Llega el invierno y se empieza el a aire enronchar. frío a mí se me enroncha. Hay urticaria por calor. Hay urticaria solar. Se expone al sol y se enroncha. Hay urticaria por vibración también. Y hay urticarias, ¿ok? También que vienen a ser las colinéticas. Cuando aumenta su temperatura, empieza a sudar, empieza la urticaria. Justo yo tengo un paciente así, justo que estudia en la universidad. Doctora, ¿es urticaria de frío, o sea, de temperatura? Creo que se ve más relacionado también por el tipo de color de piel. Creo que más blanco creo que es más por realidad. No tiene que ver, bueno, estas urticarias se llaman así porque tienen ya una causa exacta, ¿no? Está relacionada.
Hay una urticaria por agua Ah, sí. Hidrourticaria. y hay una urticaria por contacto, lo que es típico con ortiga, por ejemplo, ¿no? Hay una La urticaria. ortiga. Ese tipo de urticarias son inducibles. Sabemos, cuando el paciente sabe, no doctora, cuando yo empiezo a hacer ejercicio yo me voy a enronchar, o el sol me va a dar, me enroncho. Si en el frío yo como un helado, yo me enroncho. Esas son urticarias inducibles, ¿ya? Y las otras urticarias, las que son no inducibles, las que no se sabe, que son crónicas, que quiere decir más de 6 semanas, nosotros también podemos hablar de urticarias según su mecanismo. Y lo voy a mencionar porque es importante que lo tengan en cuenta. Miren, no les voy a preguntar en el examen esto, pero sí presten atención, ¿ya? Para que no estén ahí torturándose, por favor. Urticaria inmunológica. Es inmunológica porque está relacionada, ¿ok?, con la activación del IgE. Está asociada a medicamentos tipo penicilina, las picaduras de algunos insectos, algunos alimentos, ¿ok? Hay una urticaria no inmunológica por otros mediadores no de tipo IgE, ¿ok? Como el alcohol, medicamentos también y alimentos también, ¿ok? Hay una urticaria mediada por complemento, porque habíamos visto, ¿se acuerdan dentro de la fisiopatología que el complemento también tenía que ver? Aquí hay alteraciones, inclusive, vamos a ver, esas son las que están relacionadas a enfermedades inmunes, ¿no? Por ejemplo, el lupus tiene en sus manifestaciones, ¿está asociado a urticaria? Sí, justamente por eso se explica por eso, ¿ok? Y hay deficiencias congénitas de cierto complemento, por eso hay urticarias familiares también. O sea, hay gente, yo me enroncho y tengo mi hijo y también empieza a hacer angioedemas por deficiencia de ciertos complementos, ¿ok? Y hay urticarias por inmunoglobulina G que también activan a estos mastocitos, ¿ok? Entonces, y todos esos mecanismos se pueden combinar a la vez. Todos estos mecanismos, inmune, no inmunológico, ¿ok?, mediada por complemento o por IgE, se pueden combinar también. O sea, es bien complejo la urticaria, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cómo lo voy a abordar? El diagnóstico es clínico, por una característica importante de su presentación y el tiempo de duración, que es menos de 24 horas, ¿ok? Entonces, aquí hay algunos detalles. Por ejemplo, si solo son ronchas sin angioedema, tenemos que descartar otro tipo de patologías como la vasculitis urticariana. Tiene nombre. Esta vasculitis dura más de 24 horas. Por eso es una vasculitis, no es una urticaria. Entonces ahí, si es más de 24, hay otro tipo de patologías como la mastocitosis también, ¿ok? La presencia de ronchas y angioedema puede estar asociado a los AINES, por ejemplo, ¿ok? Solo angioedema está relacionado a los LIECA, por ejemplo, ¿ok? Y también algunas urticarias están asociadas a problemas inmunológicos, como lo hemos mencionado. ¿Cuál es el tratamiento? Sintomático, obviamente. Y si hay alguna patología asociada, tiene que tratarse por su especialidad que le corresponde. Y puede durar años esta urticaria crónica. Miren, al año 17% persiste, 5 años 45% y mire, puede persistir en 20 años cierta cantidad, la disminución puede ser progresiva, pero puede durar muchos años. Los que duran más son las físicas. Esas duran toda la vida. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es de dermatología, pero hay que dar antihistamínicos. Miren, se empieza con antihistamínicos. Si no funciona, lo evalúas y le cuadruplicas la dosis. Le das 4 veces la dosis. Si no funciona, utilizas un biológico. Y si no funciona, puedes usar ciclosporina. Pero en todos ellos, también hay que tener en cuenta que hay que darle medicamento y hay que quitarle los factores gatillantes, porque hay factores gatillantes.
Col, ¿Cuáles? agua, sol. Por el sol, Por eso, no. los alimentos. ¿Qué han Hay descubierto? alimentos ricos en serotonina. ¿Y ¿no? lo que son por agua? Bueno, ese es inducible. Ya estamos de las espontáneas, estamos hablando. Ahí hay que quitarles los gatillantes. Por ejemplo, hay gente que dice, no, comí fresa y me noché. O comí mariscos, ¿no? Porque hay alimentos ricos en histamina que van a hacer que aumenten las lesiones. Entonces a los pacientes hay que quitarles todos los alimentos procesados. Ellos tienen histamina. Todo lo que ven enlatado, empaquetado, embotellado, lo quitamos. Alcohol, picantes, todos alimentos tipo fresa, piña, chocolates, maní, frutos secos, mariscos, lo quitamos. Y sustancias en contacto, ¿no? Si yo soy de limpieza, trabajo en casa, pues no debo usar productos de limpieza, debo usar guantes, debo evitar pintarme el cabello, evitar usar perfumes, desodorantes, algunas sustancias, ropa de algodón, enjuagar bien la ropa. Todo eso lo quitamos y vemos cómo va mejorando. Y la mayoría va mejorando, pero esas que son inducibles, esas sí son muy difíciles de mejorar. Entonces, de urticaria lo que importa es su diagnóstico, su clasificación a grandes, las agudas y las crónicas, y su característica que sea menor de 24 horas y una idea de lo que es el tratamiento. ¿Ok? Voy a preguntar urticaria en su próximo examen, ya no falta nada porque ustedes tienen como 3 exámenes, nos faltan 2 clases y viene el segundo examen. ¿Ya? Urticaria. ¿Ok? Entonces, urticaria es uno de los temas que sí deben saber. ¿Ya? Entonces vamos a descansar un ratito más y de ahí vamos a hacer la última.